Se puede decir que desaparece el rival del 911. Por fin Porsche se decidirá a poner el motor del 911 donde debe. Hemos hecho vídeos de historia ficción y ahora nos dedicamos a la ciencia ficción. Es el momento, cuando Porsche condena al 718 a ser un eléctrico más, de dar un repaso de cómo sería ese hipotético 911 de motor central y sus consecuencias técnicas y comerciales. Bienvenido a Garaje Médico. Enciérrate con nosotros. Os recuerdo que el 911 es el único deportivo actual con el motor ahí detrás, porque incluso Renault en su Alpine, que es un remake de un coche con motor trasero, ha puesto el motor central en su sitio. Y es que veréis que ni es una locura ni es tan complicado hacer un Porsche 911 con el motor en su sitio y que los beneficios serían mucho más que los inconvenientes. Todo eso lo vamos a ver en el vídeo. Bueno, es que de hecho ya os digo que técnicamente Porsche ya lo ha hecho, porque el Cayman Boxster, ahora 718, en el fondo es un 911 con motor central. Lo que pasa es que Porsche ha querido siempre mantenerlo por debajo del 911. Todo eso lo vamos a contar en el vídeo. Fijaos. Mientras Porsche habló de declaraciones oficiales, asegura, leo textualmente, Porsche dice que mantendrá el 911 con motor térmico hasta que sea posible y hace su apuesta, en este modelo en concreto, en su futuro, en los combustibles sintéticos, que ya sabéis que es líder. Bueno, mientras dice eso, ya ha anunciado que el año que viene, el 2025, el 718 de la gama será completamente eléctrica. Bueno, un apunte, el 911 no será eléctrico, mantendrá motor térmico, pero sí será híbrido. Para mí, bueno, no para mí, para muchos aficionados, expertos, periodistas, el principal rival del 911 lo tenía en casa y era el Boxster. Era el Boxster, bueno, yo os diría que casi más que el Boxster, diría que el Cayman, la versión coupé. Pero como os digo, la marca Porsche siempre ha querido preservar su 911 como tope de gama deportivo. Y ha mantenido el 718 un poquito, digamos, un pasito por detrás. En potencia, en tamaño, en equipamiento técnico. Fijaos, ahora lo van a hacer eléctrico en 2025, pero no hace tanto quitaron el motor de 6 cilindros al 718 para dejarlo, oye, va muy bien, pero no deja de ser un modesto 4 cilindros. El motivo de esto que os digo es que la intención de Porsche siempre ha sido mantener en lo alto, en la cúspide, al 911 como el coche deportivo de Porsche más eficaz. Bueno, es pura estrategia de marketing, pero os diría que misión imposible. ¿Por qué? Porque un coche con motor central es mucho más eficaz. Os voy a poner un ejemplo de 2022. Ese año, el probador de la revista Spogoto, Christian Gebhardt, mejoró con un 718 GT4 RS el tiempo que había marcado él con un Porsche 911 Turbo. Pero es que es habitual que los 718, a pesar de su menor potencia, se acerquen e incluso superen en tiempos al 911, que por lo general son más potentes. ¿Y eso por qué? Pues a causa, gracias a su motor central y a su mejor reparto de pesos. Porsche lo sabe hacer, lo ha hecho, no es tan complicado. Y como os digo, el cambio, desde el punto de vista técnico, de poner un motor que iba detrás en el centro, son todo ventajas. Pero como os digo, lo ha hecho la propia Porsche. Algún preparador, porque me llama la atención que RUF, el preparador RUF, que es un preparador RUF, muy famoso de Porsche, pues con una propuesta de un diseñador que se llama Ryan Briggs, diseñó un Porsche 911 con motor central. Que bueno, a mí el coche es un 911 con motor central, pero estéticamente me parece que no se parece mucho al 911. De hecho, la propia marca ya lo había hecho, porque hay un 911, el GT1 de 1996, para mi gusto, feo con ganas, y mucho más recientemente el 911 RSR GT, que apareció en 2016. Bueno, desde entonces, desde 2016, toda la prensa no dejó de especular si por fin el 911 de calle, porque este era de competición, no iba a llevar por fin motor central. ¿Por qué a día de hoy Porsche aún no ha hecho un 911 de calle con motor central? ¿Por qué? ¿Por una cuestión de marketing? ¿Por miedo a cargarse un mito? Bueno, como de costumbre en nuestros vídeos, vamos a empezar por el principio. Porsche, una marca muy tradicional. Me sorprende que la marca Porsche tenga una imagen de ser una marca muy dinámica, muy avanzada, muy vanguardista, muy moderna. No es así, no nos engañemos, no es así.
Y los porchistas más acérrimos, mucho menos. Son muy puristas y muy conservadores. Todavía hay una cohorte, una legión de porchistas puristas, como me gusta llamarlos, que todavía dicen que los verdaderos 911, como le gusta llamarlos, escrito además en letra 911, de verdad son los de refrigeración por aire. Bueno, se han quedado anclados en 1995. Si nos fijamos en la historia de la marca, como veréis, Porsche no ha sido una marca muy vanguardista. Yo diría que al revés, ha sido una marca con miedo a romper con su propia tradición. Bueno, es cierto que en los últimos tiempos se ha soltado el pelo y ha lanzado todo tipo de modelos en todas las categorías, incluido por supuesto Porsche de 5 puertas, sub, gasolina, diésel, eléctricos y de todo tipo. Pero que eso no nos engañe, es una marca en el fondo bastante tradicional. Tan tradicional que su modelo estrella, el modelo más emblemático de Porsche, el 911 nació en 1964 y 60 años después sigue conservando la misma disposición mecánica de entonces. Los que me seguís en los podcasts de los lunes, que se llaman Aquellas maravillosas revistas, y que hacemos un repaso, estamos ahora en el año 90, de lo que pasaba a finales de los 80 y 90, pues bueno, es que en esa época Porsche lanzaba su 911 25 aniversario y todas las revistas, todos los probadores, todos los críticos, unánimemente criticaban, lo digo literalmente, que la disposición mecánica del modelo estaba bastante anticuada en el año 90. Alternativas fallidas al 911. Porsche ha ido intentando a lo largo de su historia, yo creo que tímidamente o sin convicción, buscar o un sustituto o un complemento al 911, por ejemplo con el 914, con la idea de ir introduciendo con el 914 la idea poco a poco en los compradores, en los fieles, en los seguidores aficionados a Porsche, las ventajas del motor central. Bueno, lo cierto es que este coche no iba nada mal, a mí me parece que era muy feo, o por lo menos no se parecía, era muy cuadradote el 914. Yo creo que es un coche que ahora, como clásico, resulta más bonito que lo fue en su momento. Este coche que apareció en 1969 a Rodrigo le parece bonito, pero bueno, es que Rodrigo es muy raro. No me parece el Porsche más bonito ni de coña. Bueno, el caso es que el tema del motor central no cuajó. Así que, pues, también tímidamente probaron a ver si le convencemos a la clientela un deportivo con motor central. Y lanzaron, como os digo, en el 76 el 924, que luego evolucionó a 944 y 968. Este Porsche tiene un mérito. Realmente no convenció a los porchistas, no los convenció. Pero sí convenció, sí fue un coche de conquista, porque algunos aficionados a Porsche, que el 911 le parecía un coche un poco agrio, de comportamiento complicado y tal, este coche en cambio sí le gustó, o sea que como modelo de conquista sí funcionó, pero como modelo con la intención de ir sustituyendo paulatinamente o ir convenciendo a la clientela del 911 que era mejor el motor central, fracaso total. Y por fin, en 1978, nace el 928. Ahí Porsche hay que reconocer que sí que apostó fuerte. Apostó fuerte con un doble objetivo. Por un lado, querían sustituir. Este coche sí que nace claramente con el objetivo de a medio plazo sustituir al 911. Pero es que además tenía otro objetivo. Hacer un coche y hacer que la marca fuera, como podemos decir, más respetuosa en un momento en que ya había cierta sensibilidad por la seguridad, la ecología y bueno, pues parecía que era más políticamente correcto, más polite, como diría Rodrigo, que es multilingüe, pues un GT, un Gran Turismo, que un coche, un deportivo radical. El fracaso en este sentido fue total, absoluto. Si te interesa esta historia, te la contamos en uno de los vídeos que hemos hecho patrocinados por nuestra revista, mi revista favorita, 0 a 100, que se tituló, o se titula, todavía lo podéis ver, Porsche 928, objetivo matar al 911. Y al final el 911 le mató a él. Un callejón sin salida. Porsche tiene que electrificar su gama. Bueno, a día de hoy es lo que se supone, porque la Agenda 2030 pues es lo que dice, que hay que conseguir que casi todas las marcas europeas o que se venden en Europa, lo que venden en Europa, tengan emisiones cero. Pero a ver, un 911 eléctrico no tiene sentido. Es que no tiene sentido. ¿Por qué? El rasgo diferenciador del 911 es que lleva el motor
térmico detrás del eje trasero. Si pones un motor eléctrico, que son mucho más pequeñitos, ¿qué haces? No puedes poner el motor detrás, porque además, como no requieren caja de cambio, los motores eléctricos van a veces no muy cerca de las ruedas, sino en las propias ruedas. No tendría sentido, ni sería lógico, hacer un 911 con un motor eléctrico enorme detrás. Sería un absurdo. ¿Y entonces qué pones atrás? Las baterías. Menuda chapuza. No me lo quiero ni imaginar. No me lo quiero imaginar un 911 con un motorcito en cada rueda y un montón de baterías ahí detrás. Sería la bomba. Eso no habría forma humana de que fuese razonablemente bien. Por eso, Porsche, como os comentaba, ha hecho estas declaraciones, las vuelvo a leer. Mantendremos el 911 con motor térmico hasta que sea posible. Y lo que yo les digo, puestos a mantenerlo, ¿por qué no lo hacéis bien de una vez por todas? Vamos a cambiar el motor de sitio. Llegamos a la parte de ciencia ficción de este vídeo, o como dice un amigo mío, que me gusta mucho lo que comenta, dice que no es ciencia ficción, sino ciencia afición. A mí es que me gusta mucho la ciencia ficción. Bueno, en realidad lo que vamos a hacer es una propuesta y un análisis de cómo sería ese hipotético 911 de calle con motor central. Lo primero, vuelvo a insistir, que Porsche lo sabe hacer, que ha estado haciendo un deportivo magnífico, el 718 en sus versiones descapotable Boxster o Coupé Cayman con motor central, que lo ha mantenido debajo porque ha querido. Vamos a verlo cómo ha conseguido Porsche mantener el 718 un pasito por detrás del 911. Para hacernos una idea y para reforzarme con argumentos, vamos a analizar primero a comparar dimensiones de carrocería y chasis. Fijaos, la altura es prácticamente equivalente. Hay diferencias de milímetros e influye más que el modelo, más que sea un 911 o un 718, las versiones, porque hay versiones más deportivas, un poco más rebajadas, vamos, en definitiva que la altura no discrimina en este caso. Hablemos de anchura, que ya empieza a haber diferencias, porque en las versiones estándar el 911 es 5 centímetros más ancho, tampoco es tanto que el Cayman o el 718, vamos, las dos versiones. Lo que pasa es que las versiones más potentes, la diferencia es mayor. También, os digo, como Porsche ha querido mantener el 718 por debajo, hay más versiones más potentes y más deportivas, muchas más del 911 que del 718, que tiene una versión, que es el GT4, que es la versión más deportiva. Porsche tiene muchas más. La diferencia de anchura llega a ser, según versiones, de 10, 15, incluso puede ser hasta 20 centímetros. Pero bueno, depende de las versiones y la altura no discrimina. Pero vamos ahora con una magnitud que sí discrimina más, que es la longitud, porque ahí la diferencia es más importante. El 718 mide 4,38 metros de largo frente a 4,54 metros del 911, que bueno, pues son 16 centímetros, que a lo tonto son es un poco más de un 4%. Tampoco es para tanto. Lo curioso es cuando comparas longitud del coche con la batalla, con la distancia entre ejes, porque a pesar de que sea más largo, un coche más grande, el 911, la batalla en el 718 es de 2,48 metros, mientras que en el 911 es de 2,45. Es más corta, el coche es más largo, pero la distancia entre ejes es más corta. ¿Por qué? Porque hay que dejar sitio para el motor trasero, y una forma de hacerlo es echar el eje hacia adelante. Rodrigo, que es muy puntilloso, me dice que he dicho 2,45 y 2,48. Obviamente hablo de 2,45 metros y 2,48. Nuestros seguidores son tan listos que era innecesario, pero por si acaso lo decimos. Bueno, lo que sí hay que ver es que los 718 básicos estaban alrededor de 300 caballos. Daban alrededor de 300 caballos y el tope de gama 500. ¿Daban? Sí, daban, porque ya lo he comentado, que en 2025 los 718 serán eléctricos. Es decir, para mí es una forma más, ya os he dicho que recortaron el número de cilindros de 6 a 4, ahora convierten en eléctrico a 718. Una forma más de proteger al 911. Se me ha olvidado comentaros un dato, que el Porsche 911 básico daba 394 caballos y hay versiones de hasta 650 caballos. Las ventajas del motor central. Si hablamos de ventajas del motor central, la primera, la más evidente, no sé si la más importante, pero una de las más importantes es el reparto de pesos. Bueno, vaya por delante que Porsche no pone fácil saber este dato, sobre todo el 911, no lo da o te cuesta mucho encontrarlo. Pero cuando lo dice,
habla de un reparto de pesos de 39-61% delante y detrás. Una cifra que os digo, yo no me la creo. Bueno, quizás en los futuros híbridos, que en vez de llevar los 4x4, probablemente sean todos 4x4, en vez de llevar una transmisión, lleven los motores delante, pues se acerque más a esa cifra. Yo la comprobé, no la comprobé con uno de los últimos, lo comprobé por última vez hace 4 o 5 años, quizás 6. El reparto se acercaba más al 35-65, es decir, casi el doble de peso sobre el eje trasero que sobre el eje delantero. Sí me parece de más confianza el dato que la propia Porsche da del 718, que habla de un 45-65, un reparto de pesos que para un coche deportivo os diría que es prácticamente perfecto. Es cierto que este dato se refiere a los últimos de motor de 4 cilindros. Yo creo, vamos, que no, os lo aseguro, que en los de motor de 6 cilindros era un poquito más de peso detrás, pero vamos, no cambiaba mucho las cosas. Pero como os decía, el reparto de pesos es muy importante, pero hay otra ventaja mucho mayor, porque dónde está localizada la mayor parte del peso tiene una influencia enorme en el famoso momento polar de inercia. Esto lo explicamos con todo lujo de detalles en un vídeo titulado La importancia del reparto de pesos, pero os lo voy a contar en versión reducida. El momento polar de inercia aplicado a un coche es la resistencia que el coche presenta a girar y luego, cuando está girando, la resistencia que presenta a volver a estar recto. Fijaos, es que imaginaros un 911 con el motor ahí detrás, el peso mayoritariamente ahí detrás. Cuando gira en una curva le cuesta girar porque no tiene peso en el eje delantero, pero cuando gira el motor, que está haciendo mucha fuerza porque va por detrás del eje trasero, tira del eje trasero hacia afuera. Por eso el coche derrapa y cuesta mucho contenerlo, mantenerlo. Hay que hacer mucho contravolante, en fin, no es fácil. Ese es el momento polar de inercia y para mí probablemente es la mayor desventaja que tiene el reparto de pesos del 911. No lo he puesto en el guión, no lo busques, Rodrigo, no lo he puesto, pero claro, todo esto, la electrónica ayuda mucho. Cuando no había electrónica, el 911 no era fácil de conducir, no era apto para todos los públicos. Otra ventaja del motor central es que te permite una mayor distancia entre ejes, ya lo hemos contado antes. Esto lo explico también brevemente. A igualdad de todo lo demás, una distancia entre ejes más corta hace el coche más vivo, que gire más fácil, un poquito más inestable en línea recta, pero más ágil para girar. Y una distancia entre ejes mayor, pues al revés, hace el coche un poquito más torpe para girar, pero lo hace más estable. Diréis, bueno, pues un deportivo mejor, la distancia entre ejes más corta. No, hay que buscar un equilibrio. Lo cierto es que con un coche con motor posterior, el ingeniero no tiene mucho margen de maniobra, porque tiene que dejar sitio al motor por detrás del eje trasero. En un coche con motor central es mucho más fácil que el ingeniero decida cuál es la distancia entre ejes ideal y el motor no le va a suponer un problema. Por estos motivos, todos los deportivos de élite y superdeportivos, y por supuesto los coches de competición, con rarísimas excepciones, llevan motor central. Además, ahora que los coches más deportivos y más potentes está de moda que lleven tracción total, evidentemente tiene mucho más sentido hacer tracción total a un coche que tiene más peso en el eje delantero, con el motor central. Y esto, además, ahora es muy habitual, incluso en los coches de Le Mans, porque lo que pueden hacer, y probablemente lo que hagan en el 911 híbrido, es que lleve el motor térmico, la tracción, lleve la propulsión, mejor dicho, al eje trasero, y la tracción delantera se encargue a motores eléctricos. Con lo cual, con los coches híbridos, tiene más sentido todavía llevar el motor central. Las desventajas del motor central. Yo diría que hay dos. Una, pues que un coche con motor central rara vez los hay, rara vez lleva asientos posteriores. Esto os parecerá una tontería, bueno, porque si lleva asientos posteriores ni siquiera para niños, es para dejar el abrigo, una chaqueta, el maletín. Los que no sois usuarios habituales de coches de solo 2 plazas, esto os parecerá un poco banal. Yo, que llevo muchos años usando coches de 2 plazas, os digo que no es banal. En mi Mazda MX-5, cuando iba a buscar a mi chica, si llevaba la chaqueta y el maletín en el asiento de la derecha, pues cuando llegaba a buscarla, tenía que bajarme, abrirle la puerta, porque soy un caballero, coger el abrigo o lo que llevara y el maletín y echarlo al maletero, y su abrigo y su bolso, si quería, y echarlo atrás. Parece una chorrada, pero lo da un cierto grado extra de practicidad, incluso para colocar equipaje. Pese a esto que os digo, no me parece un grave inconveniente, porque hay soluciones intermedias, como por ejemplo la del BMW Z4. El BMW Z4 es un estricto 2 plazas, pero entre el asiento trasero, aunque lo lleves como lo llevo yo, atrás del todo, creo que atrás del todo menos un punto, hay un espacio
No es muy grande, de unos cuantos centímetros, hasta el maletero. Y ahí sí que te permite poner un abrigo, un maletín, cosas de ese tipo. O sea que me parece que este problema, honestamente, no es muy importante, porque un 911, desde luego, no es un coche de 4 plazas. El otro inconveniente, para mí es más importante, aunque sea más etéreo. A ver, es puramente marketingiano, porque llámalo de marketing, tradición, cobardía, como quieras llamarlo, pero ¿qué pensarían los futuros compradores y sobre todo los porchistas acérrimos de un 911 que no lleva el motor ahí detrás? La conclusión para mí es que es el momento. Es el momento, ¿por qué? Porque en la gama Porsche va a desaparecer el deportivo que tenían con motor central. Y el futuro del 911, a día de hoy, a largo plazo, es incierto. Yo creo, como os digo, que es la gran oportunidad, porque ante la disyuntiva de que el Porsche 911, como lo conocemos, es decir, con motor térmico, motor fantástico de 6 cilindros, pueda llegar a desaparecer y a salir de la historia, ¿por qué no salir por la puerta grande haciendo el mejor Porsche 911 de la historia con motor central? No podía ser otro que un Porsche 911 con motor central, el RSR GT de 2016, insisto, con motor central. He tenido la oportunidad de probar muchos 911, muchos, de todas las gamas. 2 bien gordos de competición, muy bien preparados, con motor posterior. Como os he contado muchas veces, me enseñaron a pilotarlo como hay que pilotar un 911, que hay que saber. Pero a pesar de eso, es un coche muy divertido y muy eficaces. Pero estoy seguro que este coche, de 510 caballos, sería, desde luego, igual de divertido, pero mucho más progresivo, más fácil y, sobre todo, más eficaz. Abraham me dice que él ya ha visto una foto del año 90 más o menos, donde aparecía un 911 ya con motor central. Según él, ya entonces Porsche estaba pensando en hacer este coche. La respuesta es que no te equivoques. Este coche que tú dices es el 911 986 A4 y que sirvió como mula, como se dice en el argot, para probar soluciones de cara precisamente al Boxster, que fue el primero que apareció, luego de Cayman y luego se llamó 718. Sí que es cierto que las malas lenguas, o las buenas lenguas, según cómo se mire, pues dicen que cuando los ingenieros de Porsche hicieron este coche con motor central, con carrocería 911, y lo probaron, dijeron, ¿por qué no hacemos? Nos dejamos de tonterías y hacemos el 911 con motor central, que va muy bien. Bueno, esto no sé si es verdad o no. Lo que sí te puedo asegurar es que no se hizo un 911 con motor central. Seguimos con estos de los 911 con motor central, porque Sito me dice que si en el fondo el 918 Spider, o Spider, como queréis decirlo, no deja de ser un 911 con motor central. No, la verdad es que no. Sito no, porque es un desarrollo nuevo, partiendo de cero, que no tiene ningún entronque, no deriva del 911 para nada. Se hicieron 918 unidades nada más, y además ojo, era un coche híbrido, que llevaba motor central, y llevaba 2 motores eléctricos que en total daban 887 caballos. Y también es cierto que estéticamente, eso sí pretendía parecerse a un 911. Este es un vídeo un poco especial porque, bueno, eran cosas que pasan por mi cabeza que quería compartir con vosotros. Me haría mucha ilusión que os gustara y me haría más ilusión que lo comentarais. Incluso, siempre os digo, para llevarme la contraria. Me encanta que me llevéis la contraria con argumentos porque aprendo un montón y además tengo otros puntos de vista. Así que nada, muchas gracias por comentar, por compartir, por darnos like, por suscribirse, por hacerse miembro del canal. Aunque ya sabéis que para mí lo más importante es vernos aquí de nuevo en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.